En el año 1960 se firmó el primer Tratado de Montevideo que estableció la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En aquel entonces los países latinoamericanos comercializaban principalmente con Europa y Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial y los años posteriores a la posguerra marcaron cambios favorables a la economía de los países de América Latina, por cuanto sus bienes primarios, tanto la carne, el cacao, el azúcar, etc., encontraron mercados dentro de esas naciones que se encontraban devastadas. Poco tiempo después, los países europeos comenzaron a reordenar sus economías y a impulsar la recuperación de sus sectores agrícolas e industrial. Esta nueva realidad incidió negativamente en las exportaciones latinoamericanas. Los gobiernos latinoamericanos, en sus propósitos de encontrar medidas de corrección e impulsados por las exigencias de crear fuentes alternativas de empleo para una población con unas altas tasas de crecimiento, iniciaron planes de industrialización para atender estas necesidades de abastecimiento de bienes de consumos duraderos y bienes de capital. Este objetivo, unido al interés de captar mayores inversores destinados al desarrollo de parques industriales, obligados a que los pequeños mercados comunes se amplíen, de manera que la producción masiva bajara costos y elevara rendimientos, permitiendo mejores posibilidades de competencia. Así, ya en 1960 se logró un acuerdo inicial entre 7 países, en los cuales se encontraba Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos perseguían alcanzar una mayor integración económica a través de la ampliación del tamaño de sus mercados y también de la expansión del comercio recíproco. Con posterioridad se va a unir a este acuerdo Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela. En 1980, los gobiernos de estos países, de estos 11 países, decidieron modificar el tratado, reafirmando la voluntad política de fortalecer el proceso de integración y hacer su aplicación un poco más flexible. El resultado fue la suscripción del Tratado de Montevideo de 1980, al que adhirieron posteriormente Cuba, en el 99 y Panamá en el 2012. Entonces, este Tratado de Montevideo de 1980 da nacimiento al ADI, sustituyó al tratado que habíamos hablado anteriormente, que fue creado el 18 de febrero de 1960, que era la LALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Con esta sustitución se estableció un nuevo ordenamiento jurídico operativo, para la persecución de los procesos de integración, que se complementó con la resolución adoptada en las mismas fechas por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la LALC. Recapitulando un poco la información, vamos a resumir que la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio fue un tratado que se firmó en el año 1960 en Montevideo, fue realizado por 11 países y el objetivo que tenían era la creación de una zona de libre comercio en un plazo de 12 años. Entonces, cuando analizamos los motivos del fracaso, quizás aquí mismo ya tenemos el primer indicio, Tenía realmente un objetivo muy ambicioso, Lograr una zona de libre comercio en un plazo de 12 años era demasiado ambicioso. Además, podemos decir o podemos relacionar el fracaso, al contexto internacional, Tengamos en cuenta que durante ese periodo están los condicionamientos del GATT, que estamos en una situación de guerra fría, Además, existía dentro de este acuerdo una carencia de institucionalidad, La falta de estas reglas claras a la hora de llevar a cabo un proceso de asociación, así como también, la constante inestabilidad política que había por aquella época, ayudó a que este proceso no se pudiese llevar a cabo de modo satisfactorio.
¿sí? Además, podemos decir también que otro factor que contribuyó al fracaso fue que existía una competencia de los países sudamericanos, ¿no?, por los mercados similares, ¿sí? Tengamos en cuenta que competían por la venta de materias primas. Entonces, fue agotando todas las posibilidades de alcanzar los objetivos, sumado también al temor causado por la importación de ciertos productos que vendían sus vecinos. En este caso, la ICI desempeñó un rol perjudicial para el acuerdo, ¿sí?, ya que la protección para la industria liviana y la sustitución de importaciones no solo dio para los países desarrollados, sino también con los países de la región, ¿sí? Entonces, todo esto, añadido a la dependencia de los países desarrollados, condicionó básicamente la integración política y económicamente, ¿sí? Y si a este proceso le sumamos el incremento de la deuda externa, sumado a un contexto internacional desfavorable, con el neoliberalismo en alza, se conjugaron hacia fines de los años 70 para poner fin, a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Veamos qué sucedió en la realidad con la baja de los aranceles. Lo que podemos ver es que en los aranceles promedio para el universo arancelario no bajó prácticamente. Argentina tuvo un promedio del 91%, Brasil del 40%, Colombia del 41%, Chile 49% y Venezuela del 56%. Por lo cual, al no reducir los aranceles, tampoco fluía el comercio. Y esto iba en contra de los principios que tenía este proceso, esta asociación latinoamericana de libre comercio. En la práctica no se estaría dando. Y si indagamos un poco más y vamos al mundo de lo manufacturado, encontramos que la protección fue mucho más alta. Argentina tenía una protección, un promedio arancelario del 110%, Brasil del 50%, Colombia del 100%, Chile del 83% y Venezuela del 111%. Por lo cual acá entendemos, hilando mucho más fino, el motivo de por qué fracasó este acuerdo de integración económica. La Asociación Latinoamericana de Integración es la reconversión de la ALALC. Como entendimos que fue al fracaso, la ALADI trata de tomar lo positivo de la ALALC, pero tratando de revertir todo aquello negativo que tenía, como por ejemplo los plazos, ¿sí? En el anterior, en el ALALC, era lograr una zona de libre comercio en 12 años. ¿Entendieron que eso era prácticamente imposible de lograrlo? Entonces, el objetivo de la ALADI es la creación de un mercado común latinoamericano, pero en el largo plazo, ¿sí? Ya tampoco dentro de su objetivo tienen la imposición de un periodo de tiempo. Los instrumentos que van a utilizar son los acuerdos parciales selectivos, ¿sí? Y el motivo del éxito, ¿sí?, porque tuvo un éxito bastante importante, fue estar relacionado a estos plazos, ¿sí?, que anteriormente les mencioné, y a las herramientas que utilizaron. Veamos la estructura institucional de la LADI. En primer término tenemos el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, ¿sí? Este va a ser el órgano supremo de la conducción política. Luego también tiene la Conferencia de Evaluación y Convergencia, que se encarga de examinar la marcha del proceso, recomendar medidas correctivas y también multilaterales. Por otro lado, va a tener el Comité de Representantes, ¿sí? Este va a ser un órgano permanente de dirección política. Y además va a tener la Secretaría General. Es un órgano técnico de posicionamiento, evaluación y gestión.
Argentina y Brasil durante los años 50 y 80 estuvieron realmente distanciados, ¿sí? Pero bueno, estas diferencias fueron dejadas de un lado entre los 80 y los 83, porque realizaron 3 reuniones entre ambos mandatarios de estos países con el propósito de abordar temas que eran estratégicos, como por ejemplo una integración física, energía nuclear, generación hidroeléctrica e incluso una cooperación militar. En el año 1985 se inauguró el Puente de la Fraternidad Internacional, Tratado Neves. Este fue en el puerto de Iguazú en Argentina y en Foz de Iguazú en Brasil. Los países ya estaban bajo las presidencias en Brasil, de Sarney y Alfonsín en el caso de nuestro país. Entonces, en aquel momento se firmó la Declaración de Iguazú que activó la Comisión Conjunta de Alto Nivel de Cooperación e Integración Económica Bilateral. En el año 86, en el Acta de Integración Económica Argentino-Brasileño, se impulsó un programa de integración y cooperación económica que conocemos como el PICE, ¿sí? 2 años después, con el Tratado de Integración y Cooperación y Desarrollo, se propone criterios originales, ¿sí? De gradualidad, flexibilidad, equilibrio, simetría para este proceso de integración. Dentro de la prioridad era poder armonizar las políticas necesarias para la conformación de un mercado común, ¿sí? Como ser política aduanera, comercio exterior, comercio interior, políticas agrícolas, industriales, de transporte, de comunicación, de carácter científico y tecnológico, así también como, de carácter de coordinación de políticas fiscales, cambiarias y de capital. Ya en los años 90, ¿sí? Una vez ya caído el muro de Berlín y con el fin de la Unión Soviética, la situación internacional continúa cambiando de modo muy acelerado, ¿sí? Se profundizan los movimientos iniciados con la restauración conservadora, liderada por Estados Unidos, con Reagan, ¿sí? Bajo la custodia del Reino Unido, de Margaret Thatcher. Este periodo representó la reafirmación hegemónica de Estados Unidos, con su fuerza basada esencialmente, ¿no? En el poder militar y en el patrón de dólar. Esta nueva época tenía como bandera el libre comercio y un Estado con funciones totalmente limitadas. Entonces, el papel económico que predominaba en ese momento era expansión de los flujos comerciales y la especialización de las economías, dependiendo las ventajas comparativas que proporcionan el desarrollo generalizado de estos países. Entonces, estas modificaciones que surgieron en el escenario internacional en los años 90 permitieron la llegada de Menem en el caso de Argentina y de Fernando Collor en Brasil, ambos con una fuerte inclinación neoliberal. Así, el proceso de integración ganó otra perspectiva y el objetivo central pasó a ser promover una mayor apertura comercial de estas economías, con mecanismos de reducción lineal y automática de aranceles aduaneros. La integración entonces dejaría de realizarse de forma selectiva y sectorial. Paraguay y Uruguay ingresaron después en las negociaciones, jalando un poquitito más para abajo los aranceles. El acuerdo de integración económica, ¿sí? Que se firma en Asunción en el año 91, se trataba en la práctica de eliminación y desarticulaciones de las políticas arancelarias y de los cuidados de las grandes asimetrías que se tenían. Es decir, se optó por priorizar la creación de un mercado común hasta el año más o menos 1994. ¿Cómo? Bueno, con reducciones arancelarias hasta llegar a tasas cero y con la eliminación de barreras no arancelarias sobre la totalidad de los bienes. En el año 95 se estableció una zona de libre comercio y una unión aduanera parcial, con un arancel externo común en relación con los países que ya eran miembros. Aunque los intercambios de bienes y servicios habían crecido bastante, el neoliberalismo, con sus privatizaciones
y destruir básicamente al Estado, ¿sí? Porque lo que hizo fue debilitarlo, ¿sí? Priorizó la zona de libre comercio, hizo que sea totalmente inviable el proceso de integración que fue planeado en los 80. A este contexto tenemos que sumarle, ¿sí?, la crisis que estaba sufriendo entre el 97 y el 99 en Brasil, ¿sí?, que fue causado por el Plan Real. Y en el caso de la Argentina, por la ley de convertibilidad ya en el año 2002. Entonces, durante este periodo, el Mercosur estuvo casi al punto de ser eliminado. Incluso todavía no existía el peligro de construirse un área de libre comercio de las Américas, el famoso ALCA. Entonces, dentro de este panorama, los gobiernos postliberales de Argentina y Brasil entendieron que mantener al Mercosur restringido a una perspectiva principalmente comercial significaba una gran limitación y creaba problemas constantemente. Entonces, se trató de construir de manera estratégica un proceso más amplio de diversas perspectivas. Por un lado, Brasil entendió que solo a través del comercio no se pueden resolver los problemas de la construcción de una América del Sur integrada, justa y democrática. Y por el contrario, ¿sí?, la integración comercial puede, en circunstancias actuales, agravar las asimetrías entre los países más desarrollados con economías más complejas y diversificadas, como es el caso de Brasil y Argentina. Entonces, luego de este estancamiento, en el año 2005 se planteó la creación de un fondo para la convergencia estructural del Mercosur, que conocemos por FOSEM. Estos recursos eran aportes entre los Estados miembros y sus aplicaciones tenían un carácter no reembolsable. Durante los 15 años iniciales de existencia del FOSEM, que eran entre el 2006 y el 2020, se aprobaron aproximadamente 53 proyectos que eran importantes, ¿sí?, con más de 1.100 millones del fondo y otros 617 más o menos millones oriundos de otras fuentes, como por ejemplo el Banco Iberoamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, el Banco de Desarrollo Fonplata y, gobiernos locales. Entonces, Brasil destinó al FOSEM entre el año 2006 y 2007 casi un 80% del monto total. Argentina, en tanto, hizo solamente un 15%, ¿sí?, por nombrar lo más significativo. Y si nos remontamos en la actualidad, lo que tenemos es que el FOSEM básicamente funciona más que nada para Brasil y el resto de Mercosur no. Pero bueno, el FOSEM es una buena herramienta que está mal utilizada. Bueno, remontando a los 2000, en el 2008 se trata una política de un sistema de pagos de moneda local, ¿sí?, la SML. Era un mecanismo bilateral facultativo que permitía a los países signatarios utilizar sus propias monedas en transacciones comerciales entre sí, sin necesidad de utilizar otra divisa internacional como ser el dólar. Esto fue una buena propuesta, ¿sí? Su objetivo básicamente era hacer que los exportadores e importadores reduzcan los costos de transacciones resultantes de la conversión cambiaria, ¿sí? La disminución, de la demanda de dólares en las operaciones también contribuía a una reducción del histórico problema que tenían todas las naciones en cuanto a las restricciones de las divisas. Pero la adopción de este sistema de pagos local por parte de todos los bancos centrales del bloque es muy reciente, ¿sí? Y todavía no se permite realizar un buen balance detallado de los resultados porque casi no hay dato de ello. En el año 2012 ingresa a Venezuela y con ello comienza nuevamente la pérdida de dinamismo del Mercosur. Luego en el 2015
Bolivia solicita el ingreso a Mercosur y en el año 2016 encontramos que Venezuela es suspendida, por lo cual al día de hoy todavía sigue suspendida Venezuela dentro del Mercosur. Veamos a continuación los instrumentos que se implementaron en el PICE, ¿sí? Los cuales anteriormente yo les había adelantado que fueron muy pretenciosos, ¿sí? Lo cual llevó a que obviamente no se pudiesen cumplir dado la ambición que tenían, ¿sí? Pero bueno, las intenciones considero que no eran malas, eran buenas, pero bueno, a ver, vamos a desglosar un poco estas listas, que eran listas comunes, ¿sí? Sobre las cuales se establecieron los mecanismos para hacer la desgravación arancelaria y eliminar todas las medidas arancelarias, ¿sí? En total se firmaron 24 protocolos para realizarlo, entre los cuales nosotros vamos a destacar los bienes de capital, el trigo, la expansión del comercio, empresas binacionales, energía, biotecnología, cooperación aeronáutica, siderurgia, transporte terrestre y marítimo, cooperación nuclear, industria automotriz e industria de la alimentación. Como verán, son bastante variados y algunas hubiesen tenido mucho éxito de implementarse bien. Pero bueno, estas listas comunes no tenían demasiada ambición para llevarse a cabo y bueno, es por ello que obviamente no estuvo un buen proceso para implementarse, lo cual llevó al fracaso. Cuando se da la consolidación del proceso de integración en el año 1990, el presidente Menem y Collor de Brasil firman un acuerdo para reducir el plazo a 5 años para llevar a cabo el PICE, el Programa de Intercambio y Cooperación Económica. Entonces, en esos 5 años, ellos establecen los métodos a seguir para cumplir con este plazo que es bastante acotado, ¿sí? Entonces, en el marco de la ALADI se firma el Acuerdo de Complementación Económica, el número 14, y se decide avanzar en el establecimiento de un mercado común entre Argentina y Brasil, y este hubiese tenido que conformar antes del día 31 de diciembre del año 94. Los instrumentos que ellos iban a utilizar iban a ser primeramente las rebajas arancelarias generalizadas, ¿sí? Tienen que ser lineales y de modo automático, para de este modo llegar al día 31 de diciembre del año 94 con un arancel cero, ¿sí? Luego establecieron también la necesidad de coordinación y armonización de las políticas macroeconómicas entre ambos países, ¿sí? Y por último, la creación de un grupo de trabajo binacional para la conformación de este mercado común. A ver, estas cosas en la actualidad nosotros sabemos ya que no se ha logrado, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, si vamos al status quo de actualmente, lo que nos encontramos es que el proceso de integración tendría que tener una unión aduanera, pero no funciona como tal, ¿sí? Persisten al día de hoy las barreras a la libre circulación de bienes y servicios que impiden el aprovechamiento, ¿sí?, de este mercado intrazona. Y por otra parte, tenemos que hay múltiples excepciones al arancel externo común. Además, es elevado, ¿sí?, especialmente en el caso de los bienes intermedios y de capital, e incompatible con una mayor competitividad. Entonces, si bien este acuerdo entre Argentina y Brasil tenía muy buenas intenciones y de haberse llevado a cabo, considero que hubiese llevado al estrellato
del Mercosur, lo que sucedió posterior no tiene nada que ver con lo que se firmó, ¿sí? Porque al día de hoy podemos concluir que el acuerdo padece deficiencias. Por un lado, numerosos obstáculos intrabloque, entre ellos los regímenes de administración de comercio nacional, ¿sí? Uno es uno de los más importantes que no se logra acoplar, ¿sí? Y por otro lado, en relación a terceros mercados, ¿sí? No se ha logrado celebrar tratados que faciliten el acceso de su oferta a otros espacios, ¿sí? Pese a que se estuvo cerca con la Unión Europea, al día de hoy no hay negociaciones y las que hay son inmaduras, ¿sí? Tenemos en el caso con Corea del Sur, con Canadá o con India, ¿sí? Son algunas de las disposiciones que se observó con Brasil, Uruguay y en menor caso Argentina, ¿sí? Y si nos vamos a materia de competitividad, la política arancelaria común mantiene un mercado intrabloque sumamente protegido, ¿sí? Que dificulta por costos en frontera el acceso de capital, de insumos y de tecnologías internacionales que son calificadas. Etapa fundacional. El tratado para la constitución del mercado común entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El día 26 de marzo del año 1991 se firma el Tratado de Asunción, que es la integración de los estados parte a través de, por un lado, la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, de lo que ya venimos hablando un montonazo. Por otro lado, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, ¿sí? De lo cual también estuvimos hablando y lo llevamos a la actualidad para ver las críticas también. Por otro lado, la coordinación de políticas macroeconómicas sectoriales y la armonización de legislación, ¿sí? Todo llevado a cabo mancomunadamente entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿sí? Bueno, en diciembre del 93 se firma el protocolo de Ouro Preto, ¿sí? Que además de crear la arquitectura jurídica institucional del Mercosur, le otorga personería jurídica internacional y sienta las bases para la conformación de la Unión Aduanera tras el establecimiento del arancel externo común. Bueno, a continuación analicemos los instrumentos que se utilizaron en esta etapa que se da por fundación al Mercosur, ¿sí? Estos instrumentos se plantean para llegar de modo paulatino a la conformación del mercado común, ¿sí? Pero recordemos, y esto tiene que estar grabado a fuego, que actualmente el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, porque no todos los países miembros aplican los mismos aranceles externos comunes, ¿sí? Eso no existe, el arancel externo común. Los países lo que hacen es no aplican aranceles externos diferenciados, cada uno, ¿sí? Entonces, acá lo que se plantea es cómo se van a instrumentar las medidas para llegar a ser un mercado común. Entonces, lo primero que plantearon fue el programa de liberación comercial, ¿sí? De lo que venimos hablando, rebajas arancelarias progresivas, lineales y automáticas, ¿sí? Esto estaba estipulado en 5 años. Después se establecieron listas de excepciones al programa de liberación comercial, lo cual ya es un indicio que al no estar establecido el límite que se pueden poner las excepciones, ya presentaría un problema, ¿sí? Bueno, luego se plantea la coordinación de políticas macroeconómicas, lo cual esto hubiese ayudado un montonazo a la conformación del Mercosur, ¿sí? Porque si todos los países logran mancomunar las políticas macroeconómicas, esto se hubiese llevado a cabo muy bien. Bueno, después acordaron poder definir un arancel externo común, lo cual entendimos que no fue así, no se logró, ¿sí? Después establecieron realizar acuerdos sectoriales, acordaron un régimen general de origen,
que es de transición en ese momento, un sistema de cláusulas de salvaguardias, que también tenían que ser de transición solamente para adecuarse, ¿sí? Esto es más que nada para lograr instrumentar a las empresas para acondicionarse a esta nueva realidad que iba a ser un mercado común. Y luego también establecieron un sistema de solución de controversias, también de transición. En el año 2000 se relanza el Mercosur, ¿sí? Entonces, los estados que forman parte del Mercosur decidieron encarar una nueva etapa de este proceso de integración regional, el cual lo denominaron el relanzamiento del Mercosur. Este relanzamiento tiene como objetivo fundamental el reforzamiento de la unión aduanera, tanto a nivel intracomunitario como en el relacionamiento externo, ¿sí? Tengamos en cuenta que lo que venimos diciendo constantemente es una unión aduanera imperfecta, entonces había que salvar esta unión aduanera imperfecta. Todos esos baches, esos agujeros que tenía Mercosur, era necesario poder de algún modo arreglarlo. Entonces, esta agenda, ¿qué tenía como objetivo? Primero, el acceso a los mercados, establecer una agenda de cómo se iban a acceder a los mercados. Por otro lado, agilizar los trámites en frontera. ¿Sí? Recordemos que son muy engorrosos, son caros, entonces eso hacía de obstáculo al comercio internacional intrazona. Después plantearon también incentivos a las inversiones, a la producción, a la exportación, incluyendo las zonas francas, admisión temporaria y otros regímenes especiales. También le dieron mucho espacio de charla al arancel externo común, que al día de hoy sigue con muchos baches. Plantearon también la defensa comercial y de la competencia. La solución de controversias, que vimos que era temporal, bueno, continuó de ese modo. Luego plantearon la incorporación de la normativa Mercosur, el fortalecimiento institucional del Mercosur y las relaciones externas. Analicemos el nivel de penetración que tienen las exportaciones argentinas y brasileras en los 400 primeros ítems que tienen mayor exportación de ambos países. ¿Qué vemos? Que en el sector de animales vivos y productos del reino animal, el nivel de penetración que tiene Argentina en el mercado brasilero es del 63%. Pero en el caso de Brasil, dentro de nuestro país, es mucho más, es el 93%, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotros estaríamos comprándole mucho más a Brasil de lo que Brasil nos compra a nosotros. Pero bueno, los productos del reino vegetal no sucede lo mismo. El grado de penetración que tenemos nosotros, argentinos, es casi del 80% con respecto al 45%. En el caso de las grasas y los aceites es del 52% del caso argentino con respecto al 31%, ¿sí? Estos podríamos decir que son productos que no tienen mucho valor agregado. Ahora, si nos vamos a incrementar un poco el nivel de valor agregado, vamos al rubro de alimentos y bebidas, encontramos que ya es del 65% de Brasil dentro de nuestro mercado contra un 40%, ¿sí? Ahora analicemos las pieles, cueros y sus manufacturas. ¿Sí? Recordemos que dentro de este rubro lo que tiene es un grado de contaminación ambiental muy alto los procesos para llegar a ser exportables, ¿sí? Bueno, en el caso de Argentina es de un 77% que ingresa al mercado brasilero frente a un 38% de Brasil con respecto a nuestro mercado, ¿sí? Bueno, en el caso de la madera, carbón vegetal, corcho y sus manufacturas es de un 72 frente a un 68 y ahí casi estaríamos equiparados. Pero de aquí en adelante lo que tenemos es que
los productos son de mayor valor agregado y en el resto Brasil tiene una mayor penetración dentro de nuestro mercado que lo que Argentina tiene, ¿sí? Como por ejemplo, en el caso de materiales textiles y sus manufacturas es un 60% frente a un 23%. En el caso de los calzados es un porcentaje muy alto, 75% frente a nada, no tenemos registro, ¿sí? Pero recuerden que nosotros tomamos datos del año 2000, que es de donde tenemos datos más fieles, ¿sí? Luego vamos al rubro de los metales, es de un 58 frente a un 32. Y para nombrar lo más significativo, ¿no? Las mercancías y productos diversos, ¿sí? Que este es un rubro muy amplio, un 55 frente a un 41, ¿sí? A ver, ¿qué nos da por resultado la lectura de esta sección de nomenclador común de Mercosur? Es que Brasil tendría una mayor penetración en nuestro mercado, o sea, tendríamos mayor importaciones que exportaciones con nuestro principal socio comercial. A modo de resumen, ¿qué podemos concluir sobre el Mercosur? Podemos afirmar que se han desarrollado muchos sectores que tienen un alto nivel de integración, ¿sí? Pero también existen muchos sectores que tienen un muy bajo nivel de integración, que son los más, ¿sí? En balance, digamos que son los sectores que no han logrado una buena integración. Existen problemas significativos de economías de escala, ¿sí? Existen problemas de dotación de recursos, ¿sí? Si nos remontamos a Heckscher y Oli. Y uno de los problemas más importantes, para mi punto de vista, es la no mercosurización de muchas regiones de Brasil. ¿Y a qué me refiero con este término, no? Que existen muchas zonas de Brasil que no tienen integración con el Mercosur. Brasil es inmenso, muy grande, tiene un mercado muy amplio y ese mercado no está explotado casi, ¿sí? Una zona, solamente las zonas de centro son las que ingresan dentro del comercio de Mercosur, pero el resto no, ¿sí? La zona norte no está integrada. Entonces, a ello me refiero con la no mercosurización de muchas regiones de Brasil. Vamos a explicar mejor por qué me refiero a la no mercosurización de las regiones de Brasil. Y es básicamente por el desconocimiento por parte de los exportadores, ¿sí? Sobre las estructuras y los canales de comercialización que existen en Brasil, ¿sí? Este desconocimiento porque yo considero que al no realizar investigación de mercado no se conocen bien todas las posibilidades que se tienen de inserción dentro de este mercado que es un potencial, ¿sí? Pero bueno, al no estudiarse las estructuras de cómo llegar, esto significa la no mercosurización. Además, el desconocimiento también por parte de los exportadores sobre la demanda potencial, ¿sí? Que existe en determinadas zonas de Brasil. Y ahí reforzamos la idea también de no aplicar una buena investigación de mercado. Además, existe una ausencia de infraestructura de transporte, ¿sí? Del acceso a carreteras, trenes y demás que faciliten la comercialización entre los países, también dificulta que este proceso de integración sea mucho más fluido, ¿sí? Y que el comercio fluya entre todos ellos. Además, podemos decir que existe una ausencia de una política pública de inteligencia comercial en el caso de Brasil, ¿sí? El último gobierno de Brasil no ha ayudado mucho a poder integrar y aunar políticas entre Brasil y Argentina, ¿sí? Para el acceso de los mercados, ¿sí? Entonces, bueno, ello mermó muchísimo el intercambio comercial entre ambos. También podemos
mencionar la ausencia de estrategias regionales de desarrollo productivo que busquen inserción en el Mercosur. Y acá es una autocrítica también, porque quizás no solamente Brasil, sino que Argentina y los demás países que son miembros del Mercosur no han ayudado mucho en cuanto a fomentar estrategias que sean de desarrollo de la región, ¿sí? Y por último, la ausencia de estrategias de asociatividad de empresas para el armado de proyectos de exportación. Lo que ha sucedido es que muchos países, y en el caso de Argentina también, ¿sí?, han fomentado el desarrollo de las empresas, pero dentro de las fronteras, y no han coordinado con sus países, con los países vecinos y con los que tenemos el proceso de integración dentro del Mercosur para fomentar, ¿sí?, las empresas y que articulen de ellas dentro de la cadena de valor. Entonces, eso hace que expliquemos, ¿sí?, la fase descendente que estamos atravesando actualmente dentro del Mercosur. Ahora bien, analicemos un poco los datos actuales del comercio entre Argentina y Brasil. Podemos decir que si bien, mirando los datos, ¿no?, miremos la parte gris, el saldo muchas veces, y son las más que para nosotros, que fueron negativos, podemos ver que en la actualidad, al año pasado, que son los últimos datos que pudimos encontrar, se encuentra en ascenso, ¿sí?, para el caso de Argentina y para el caso de nuestras exportaciones, y en el caso de Brasil también. Entonces, si bien siempre fue mayoritariamente negativo, encontramos que quizás este puede ser un buen indicio de un comercio que puede llegar a tener muchos vientos a favor para ambos países, ¿sí? Habría que reforzar mucho más las políticas arancelarias en cuanto al arancel externo común, poder coordinar mejor las políticas entre ambos países, ya que es un potencial para los argentinos poder exportar a todas esas regiones que no están mercurizadas, ¿sí? Pero bueno, también es importante no mostrar todo lo negativo, sino que mostrar algo positivo en el caso del comercio bilateral entre Argentina y Brasil. Así que bueno, para concluir esta parte, si les muestro algo positivo, que veamos que, bueno, existe una tendencia alcista al comercio entre Argentina y Brasil. ¿De qué hablamos cuando hablamos de competitividad? Según Carlos Bianco. El texto de Carlos Bianco plantea que la competitividad internacional es un concepto muy utilizado para referirse al desempeño de una firma, una industria o un país en la economía internacional. Dicho esto, dice que podemos dividir las aguas entre quienes definen la noción de competitividad a nivel de firmas, o sea, sería microeconómica, y quienes lo hacen a nivel país, macroeconómica, ¿sí? La parte de competitividad microeconómica la vamos a ver en los cuadrantes A y D. Y la parte de competitividad macroeconómica la analizaríamos por el cuadrante B y C. Además, Bianco plantea que las formas particulares de verificar la competitividad a nivel de firmas tienen que ver con los resultados obtenidos que se van a reflejar en las ventas logradas y por ende en la participación en el mercado respectivo. Esta noción de competitividad la denomina competitividad microeconómica comercial. Esta la podemos ver en el cuadrante A. La vamos a ubicar dentro de ese cuadrante. También plantea que se puede pensar en una definición de competitividad microeconómica de bienestar. La microeconómica de bienestar la ubicamos en el cuadrante D. Esta competitividad microeconómica de bienestar
dice que implica que no solo la obtención de una porción mayor de mercado, sino también de una mejora en las ganancias de la firma asociada al incremento de la participación, que puede estar dada no solo por los esfuerzos que realiza la propia firma, sino también por las transferencias obtenidas. Por ejemplo, subsidios, desgravaciones impositivas o también por parte de los gobiernos. Además plantea que existe una noción de competitividad a nivel país. O sea, vamos al cuadrante B y C. Vamos a hablar de esa parte ahora. Dice que esta competitividad a nivel país o macroeconómica puede ser dividida en dos. Por un lado, una competitividad macroeconómica comercial, cuadrante B, siendo esta la competitividad de un país expresada meramente por la participación comercial de este en el mercado mundial, ¿sí? O también podemos hablar de una competitividad macroeconómica, pero de bienestar, siendo que esta competitividad de una nación, ¿sí?, va a estar expresada en la participación comercial a nivel mundial, sumando las mejoras de los ingresos de la nación o la calidad de vida de sus habitantes. Y eso lo ubicamos en el cuadrante C. Analicemos a continuación lo que plantea Bianco sobre el enfoque tradicional de competitividad. Y plantea que en términos generales este enfoque tradicional se asocia al desempeño comercial de las naciones como la sumatoria, ¿sí?, de las performances de las firmas en que se localizan dentro de este país, ¿no? Entonces, de acuerdo con esto, plantea que suelen utilizarse ciertos instrumentos de medición de la competitividad a nivel internacional, cuyo denominador común es el análisis de la evolución del market share. ¿Y qué es el market share? El market share es la porción de mercado, ¿sí?, que obtiene una empresa, un país, o de quien estemos hablando en ese momento, del total disponible de ese segmento, ¿sí? O sea, del total de una torta, la porción que me estaría agarrando yo, ¿sí? Entonces plantea que el denominador común, ¿no?, decíamos que tiene el análisis del enfoque tradicional, es la evolución, ¿sí?, el del market share. Esa evolución, cómo evoluciona el porcentaje o esa torta, de qué porción tan grande agarro yo, pero cuando hablamos de un nivel, de nivel país en el mercado mundial, ¿sí? Como por ejemplo, la participación total de las exportaciones del país en relación con las exportaciones totales mundiales, ¿sí? Otros indicadores utilizados se concentran más en los saldos comerciales o en algún otro tipo de relaciones entre exportaciones e importaciones. En tanto, la competitividad internacional no solo es vista como el desempeño de un país en los mercados externos, sino también como la capacidad de ese país de hacer frente a los productos foráneos en el mercado interno. Entonces, la selección de este tipo de definiciones va a implicar cierta despreocupación sobre aquellos factores que son capaces de mejorar el desempeño comercial. El imperativo desde este punto de vista sería, pues, mejorar la inserción internacional de una economía sin que importen demasiados las formas en que estos procesos se llevan a cabo. Es por esta razón que el enfoque tradicional suele estar asociado con las ganancias competitivas, precio o costo. A este respecto, este enfoque utiliza los precios de exportación como un factor que explica la competitividad de una economía. Entonces, los precios de exportación de un país en relación con los otros van a ser los que determinen su porción de mercado. Entonces, esta noción conduce a la noción de competitividad-precio. Otra variable que suele utilizarse a la hora de determinar el nivel de competitividad internacional en la lógica tradicional son los costos de producción.
¿sí? Como lo vemos en el cuadrito en la parte izquierda. El argumento en este caso es que la competitividad de un país está determinada por sus costos de producción internos en relación con los países extranjeros. Y de acuerdo con esto, se va a definir su posición en el mercado. Sin embargo, la dificultad de encontrar un único precio de exportación y una función de producción nacional lleva a que sean los costos laborales unitarios los que suelen utilizarse como medida de competitividad costo o precio. Si bien la competitividad costo suele ser una medida en relación con los salarios o a los costos laborales unitarios, también el costo de capital y de los insumos puede incidir fuertemente sobre esto. En tal sentido, se debe mirar el nivel de la tasa de interés real, que determina el costo del endeudamiento de las empresas para invertir en equipamientos o en el costo de oportunidad de estas en decidir una inversión productiva o financiera, ¿sí? El costo de los insumos va a depender de las políticas de compra de las empresas, del momento en que se efectiviza la compra, de la calidad de los insumos, de las relaciones con los proveedores, etc. Obviamente, en los tres casos, la determinación de la mayor o menor competitividad costo siempre va a estar ligada a la productividad de cada uno de los elementos que intervienen en el proceso productivo. Entonces, los precios de exportación, los costos de producción o los costos laborales unitarios deben ser expresados en una misma unidad de medida para poder conocer y comparar la competitividad de los precios de los países. Entonces, de este modo, los movimientos en los tipos de cambio se convierten en factores determinantes de la competitividad. Por lo tanto, ¿no? Entonces, en términos generales, la competitividad de un país, desde el enfoque tradicional, está determinada por la relación entre los salarios promedios de la economía y el nivel de tipo de cambio. Entonces, una caída de los salarios o un aumento en el tipo de cambio implica ganancias de competitividad. Y por el contrario, un aumento de los salarios o una caída del tipo de cambio implica pérdidas de competitividad. En este sentido, un país con salarios que crecen demasiado rápido o cuya productividad se incrementa muy lentamente, deberá realizar un ajuste mediante el tipo de cambio nominal o por deflación, intentando lograr un tipo de cambio real más alto. Entonces, en síntesis, las recomendaciones de política sobre cómo mejorar la competitividad que se desprende de este tipo de enfoque tiene que ver principalmente con la realización de devaluaciones competitivas o la reducción de la carga salarial, ¿sí? Frecuentemente escondida tras el velo de la flexibilización laboral. Además, si bien se reconoce que la mejor forma de ganar competitividad es mediante la mejora de la productividad de las empresas, se sostiene que eso es cosa de las firmas y no asunto de política pública. El enfoque estructural. Este enfoque sobre cómo definir, medir y fomentar la competitividad macroeconómica surge de la insatisfacción y la poca capacidad explicativa del enfoque tradicional. Se encuentra directamente asociado con los cambios tecnológicos u organizacionales en sus diversas formas, capaz de generar ventajas competitivas tanto en términos precio como fuera de ellos, ¿sí? Permitiendo por un lado incrementos en la productividad y por el otro la elevación de los ingresos reales, lo que habilita a vincular en este enfoque también las ganancias de competitividad en términos de bienestar. En términos de Chesneir, la noción de competitividad estructural es una forma conveniente de expresar la suma entre la competitividad individual de las firmas y las características de estructura económica que en ellas participan,
¿sí? Entonces, de esta forma, la competitividad estructural puede ser entendida también como aquella que deriva del conjunto de innovaciones y conductas tecnológicas de los agentes que se desenvuelven dentro de un determinado sistema nacional de innovación. Por lo tanto, se sostiene que las fuentes principales de donde se emana la competitividad es el saber o el conocimiento, el cual determina la aparición de ventajas competitivas dinámicas que no están posadas en la dotación de los recursos con que cuentan las naciones, sino que pueden ser constituidas a través de esfuerzos conscientes y realizados por las firmas. A este respecto se diría que un país mejora su posición competitiva en el mercado mundial de acuerdo con dos circunstancias. Ambas están relacionadas con la innovación. En primer lugar, podríamos decir que un país puede ganar crecientes porciones del mercado mundial a través de la introducción de nuevos productos o productos diferenciados, ¿no? Cuyos precios tienden a ser mayores o al menos a caer en menor porción que los productos tradicionales. Por otra parte, estos nuevos productos diferenciados, en virtud de sus precios relativamente mayores, permiten la mejora de los ingresos de la fuerza de trabajo, lo que se condice con las mayores capacidades que se requieren de ella para poder desarrollar tales productos. Entonces, por lo tanto, la introducción de nuevos o diferenciados productos mejora la competitividad de acuerdo con el enfoque estructural, no solo porque está basado en el cambio técnico, sino porque ello se refleja en la mejora de la porción del mercado mundial junto con ingresos crecientes de la fuerza de trabajo. Entonces, en segundo lugar, podemos decir que un país puede mejorar también su competitividad internacional a través de innovaciones tecnológicas, de procesos organizacionales que tiene como resultado una mejora en la productividad del trabajo y por ende menores precios de exportación. En este caso, interactúan causas del enfoque estructural, que serían los cambios técnicos, con causas del enfoque tradicional. Mejoran la productividad del trabajo, en una visión dinámica como la mejora de la competitividad. Entonces, las primeras determinarán a las segundas. En términos de indicadores, la competitividad relacionada al enfoque estructural se asocia con la evolución de este market share, de esta porción del mercado que nosotros estaríamos captando, y también con la variación de la productividad del trabajo y la variación de los ingresos reales. En relación con las políticas de acicate a la competitividad estructural, se recomienda hacer uso de manera más o menos discrecional de determinadas políticas sectoriales y macroeconómicas, de modo de mejorar las condiciones de la estructura económica en que se desenvuelven las firmas y de sesgarlas en alguna dirección en particular, preferentemente hacia sectores que sean más dinámicos y que hacen uso intensivo del conocimiento. Ahora analicemos un poco el enfoque sistémico, ¿sí? Lo que diferencia el enfoque sistémico de los enfoques estructurales son básicamente tres hechos. En primer lugar, el nivel de competitividad no solo va a estar determinado por variables micro, meso y macroeconómicas, sino también por un nivel adicional, que es el nivel meta. En segundo lugar, dentro del enfoque sistémico se va a vincular elementos provenientes de la economía industrial, la teoría de la innovación y la sociología industrial. De modo que no son tenidas en cuenta solo las categorías económicas en el análisis, sino también las políticas, y esto es muy importante. Por último, esta visión de enfoque sistémico está más relacionada con las políticas necesarias
para las empresas de un país para que éstas logren mejorar su competitividad industrial, la cual es vista como el producto de la interacción entre los 4 niveles que mencioné. Entonces, el modelo de competitividad sistémica va a mostrar que las ganancias de competitividad de una firma no provienen solo de los esfuerzos que éstas realizan, sino que se obtiene de manera sistémica, a través de interacciones de las variables y políticas correspondientes a cada uno de estos niveles que mencionamos. El nivel macroeconómico, ¿sí?, implica la estabilización de los fundamentos de la economía necesaria como para que los mercados puedan asignar eficientemente los recursos de la economía. El nivel meso se refiere a los esfuerzos y políticas de fomento puestas en marcha por el Estado en pos de la creación de ventajas competitivas dinámicas. Y en el nivel micro se incluyen las acciones encaradas por las firmas, de modo de afrontar el nuevo escenario competitivo, ¿sí? Y por último, este nivel meta que hace mención el autor refiere a la capacidad estatal de conducción de la economía y a la existencia de patrones de organización social que permitan movilizar la capacidad creativa de la sociedad. Entonces, según este enfoque, ¿sí?, este enfoque sistémico, la competitividad es un enfoque dinámico, cuya principal variable son las capacidades de las empresas para formular y poner en práctica determinadas estrategias de competencia, que, a su vez, están determinadas por la trayectoria pasada y los procesos de aprendizaje y capacitación acumuladas por las firmas. El carácter sistémico de la competitividad viene dado por el hecho de que cada patrón de concurrencia sectorial le corresponden 3 distintos factores críticos que serían los que asegurarían el éxito en ese mercado específico, ¿no? En primer lugar, están los factores empresariales, relacionados con cada una de las áreas de competencia de las firmas. En segundo lugar, aparecen los factores estructurales, referidos a la industria en donde participa la firma. Y para finalizar, aparecen los factores sistémicos, quienes constituyen externalidades para el conjunto de empresas que conforman el tejido productivo nacional, pero que constituyen al mismo tiempo señales para la toma de decisiones por parte de las empresas. Competitividad genuina y espuria. Algunas ganancias de competitividad se provocan y mantienen en el corto plazo, mientras que otras perduran o su impacto permanece en el mercado a largo plazo. En tal sentido, decimos que existen distintos tipos de ganancias de competitividad. En principio, puede hablarse de 2 tipos de ganancia de competitividad, de acuerdo con el nivel de dificultad a la hora de implementar sus herramientas. El efecto producido sobre el nivel de ingresos promedio y a la posibilidad de que sean sostenidas en el tiempo. En primer lugar, se encuentran las ganancias de competitividad espurias. Estas ganancias de competitividad espurias, se tratan de ganancias de competitividad fácil y rápidamente obtenibles, de que se hacen presentes de manera inmediata, pero no se pueden sostener en el mediano plazo, y que asimismo generan un impacto regresivo sobre el nivel de ingresos y su distribución. Dentro de este grupo aparecen distintos métodos de obtener ventajas competitivas frente a otros países. La forma más típica es la de recurrir a una devaluación nominal de la moneda nacional. Una adicional adicional es lograr deflación de precios a través del ajuste recesivo de la economía, o al menos que la inflación interna sea menor a la internacional. Otra de las formas típicas de obtener ganancias de competitividad de tipo espurias es la reducción de los salarios reales de los trabajadores o de las cargas laborales asociadas a su contratación o despido, de modo de lograr una reducción en los costos de producción
y por ende en los precios de exportación. Todas estas formas de mejorar la competitividad macroeconómica se condicen con el enfoque tradicional. En tanto, a las mejoras de competitividad en la totalidad de los casos se corresponden con reducción de costos o precios. Sin embargo, dentro del enfoque tradicional también pueden ser conseguidas ganancias de competitividad de carácter genuinas. Básicamente, este tipo de ventajas competitivas se encuentran asociadas con actividades de tipo de cambio técnico u organizacional. Por definición, las ganancias de competitividad obtenidas de este modo perduran y pueden ser recreadas en el tiempo, ya que tienen la capacidad de retroalimentarse debido a los procesos de aprendizaje que durante su desarrollo o implementación se generan. En este caso se tratan de lograr ser mejor en los costos de producción o precios de exportación, pero conseguidas de una manera sustentable y que permite la mejora de los ingresos promedios, aunque su forma de obtención es más compleja y requiere de mayores esfuerzos en los casos anteriores. Particularmente se trata de las mejoras en la productividad del trabajo, del capital o en la utilización de los insumos a causa de la mejora en la organización de la producción o en la implementación de nuevas máquinas y equipo. El resto de las ganancias genuinas de competitividad se relacionan mucho más con los enfoques estructural o sistémico, en tanto tienen que ver más con la aparición de nuevos productos o productos diferenciados, o con la mejora en la prestación de sus servicios asociados, además del cambio técnico u organizacional tendiente a la mejora en la eficiencia en la producción. Políticas de competitividad horizontales. Cuando hablamos de políticas de competitividad horizontal, nos estamos refiriendo a políticas que son neutras entre sectores, ¿sí? O sea, cuando van a brindar, en este caso de lo que vamos a hablar, ¿no?, de créditos e incentivos para la producción, no va a ser discriminatoria entre los sectores que va a abordar, ¿sí? O sea, se los va a brindar para todas porque tiene un propósito en general, ¿sí? Y no hablamos y nos referimos a una unidad temporal que está definida, ¿sí? O sea, es para un periodo de tiempo particular, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a hablar del programa de apoyo a la reestructuración empresarial, conocido por la sigla PRE, ¿sí? En este vamos a encontrar una primera línea de crédito, que es la línea de crédito fiscal, ¿sí? Esta se va a manejar con la CEPIME, ¿sí?, que es un programa de crédito fiscal para la capacitación. Se basa más que nada en el reintegro de los gastos que las microempresas y las pymes realizan para poder capacitar a su personal, ¿sí? Entonces, cuando se brinda este crédito fiscal, se emite mediante un parecido a un cheque, ¿sí?, que este puede ser endosable y las empresas lo que pueden hacer es utilizarlo luego para abonar los impuestos nacionales, ¿sí? Entonces, es una forma de ayudarlos para poder ser más competitivos. Dentro de esta línea también tenemos otro tipo de crédito fiscal, que es el FONTAR. El FONTAR está destinado a financiar los proyectos de investigación y desarrollo y se van a dividir en tres categorías. Por un lado, los íntegramente destinados a investigación y desarrollo. En segundo término, para la modernización tecnológica de las pymes. Y por último, en el financiamiento de empresas para la organización de consejerías tecnológicas entre sus clientes y proveedores de pymes. Otra de las políticas crediticias que otorga el Estado argentino para las empresas pequeñas es el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ¿sí?,
¿Cómo va a facilitar el acceso al crédito este programa? Bueno, va a ser mediante garantías, ¿sí? El Estado, para que la empresa que lo quiera utilizar pueda sacar el crédito, muchas veces nos piden avales, ¿sí? Estos avales son difíciles de conseguir porque los montos que solicitan las pymes son realmente altos, ¿sí? Entonces, el Estado lo que va a hacer va a funcionar en modo de garantía directa, ¿sí? Como un aval para que se puedan otorgar estos créditos, ¿sí? Por lo general, estos créditos los van a dar los bancos privados y el Estado va a actuar como aval para que le otorguen ese crédito a la pyme. La otra herramienta de financiamiento que tienen las pequeñas empresas son las sociedades de garantía recíproca, ¿sí? Estas también tienen el mismo objetivo, que es facilitar el acceso al crédito de las pymes, y van a funcionar también otorgando garantías, que a diferencia de la anterior, ¿sí? Que no lo aclaré, funciona como garantía de hasta el 25% del crédito que se pida. En cambio, este no, ¿sí? Este es mucho más completo. Entonces, es un fondo de garantía, ¿sí? Que está conformada por socios protectores, ¿sí? Del crédito que se vaya a solicitar. Entonces, de esta forma, en caso de que la pyme, ¿sí? El dueño de la pyme no pueda abonar el crédito, bueno, los CGR van a responder ante los créditos que no se puedan pagar, ¿sí? Que esto es diferente a lo que sucedía en el caso anterior, porque respondía hasta el 25%. En este caso no, ¿sí? Los socios que participan en los CGR van a cubrir el crédito. A través del FONTAR, que significa Fondo Tecnológico Argentino, se van a brindar una serie de diferentes líneas de crédito para actualización, para incorporar tecnología y demás, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que van a haber muchas líneas de crédito distintas que se van a estar otorgando con el FONTAR, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver el primero de ellos que se va a brindar con el FONTAR, que es el crédito para proyectos de modernización tecnológica. Este tiene como objetivo mejorar toda la estructura productiva y la capacidad innovadora de las empresas productoras de bienes y servicios de las distintas ramas de actividad, ¿sí? Mediante un financiamiento de proyectos que son de investigación y desarrollo y además de modernización tecnológica. En este caso, ¿quiénes van a poder acceder a este tipo de crédito? Bueno, todas las personas físicas o jurídicas, ¿sí? Que tengan una empresa en territorio nacional, ¿sí? Argentino, pero no es acumulativo este beneficio con otro, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quiero decir con ello? Que si obtuvimos otro tipo de crédito con otro de los beneficios que fuimos hablando, no se puede otorgar este, ¿sí? O sea, quienes accedan a esta línea de crédito mediante el FONTAR no van a poder solicitar otra línea de crédito similar, ¿sí? Que otorgue el Estado. Aportes no reembolsables. Estos también son otorgados mediante el FONTAR, ¿sí? ¿Y qué significa aporte no reembolsable? Bueno, significa que este tipo de créditos tiene por objetivo cofinanciar los proyectos, siempre en la misma línea vamos a seguir, ¿no? Proyectos de investigación tecnológica que realicen las micro, pequeñas y medianas empresas a través de estos subsidios, ¿sí? Que lo que va a hacer el Estado es absorber una parte del costo de este crédito, ¿sí? Por eso son aportes no reembolsables. El Estado es quien se encarga de cubrir este porcentaje del crédito. Y los aportes no reembolsables patentes, ¿sí? También se van a brindar mediante el FONTAR, ¿sí? Y lo que va a hacer es subvencionar el costo que tiene sacar una patente para las pequeñas y medianas empresas. Y el Programa Nacional de Desarrollo Emprendedor, conocido como PRONADEM, tiene por objetivo promover, ¿sí? La creación y el desarrollo de nuevas empresas, ¿sí? Además, construir una red de instituciones que brinden servicios especializados de apoyo a estos nuevos emprendedores, ¿sí? De este modo, poder contribuir a un desarrollo
dentro del mercado de servicios de capacitación y asistencia técnica para estas empresas que son muy jóvenes. A continuación, veamos ahora las políticas de competitividad sectoriales que tiene el Estado Nacional para fomentar el crecimiento, desarrollo y la creación de estas pequeñas y medianas empresas. En primer término, vamos a hablar del Plan Nacional de Diseño. Este es un área del Ministerio de Industria de Argentina, ¿sí? Trabaja más que nada en la incorporación de diseños, sean industriales, gráficos o textiles, ¿sí? Estas tres líneas se pueden manejar. Y aborda más que nada también a la comunicación en el entramado productivo nacional, ¿sí? Trabaja desde un abordaje estratégico que busca elevar la competitividad de estas pymes nacionales. Entonces, esta herramienta, ¿sí? Este programa en sí, lo que va a hacer es brindar asistencia técnica para la incorporación de diseño en el sector productivo a través del otorgamiento de subsidios a empresas que estén calificadas como micro, pequeñas y medianas empresas y también cooperativas, ¿sí? Bueno, para que ellas puedan solventar la contratación de profesionales que brinden asistencia técnica en la ejecución de estos proyectos específicos de diseño e innovación. Entonces, de esta forma lo que se busca, ¿sí?, es que mediante la integración estratégica, ¿no?, de este diseño en la industria local se pueda aumentar la competitividad y mejorar las posibilidades de inserción de los productos de estas pequeñas y medianas empresas en el mercado nacional, pero también con proyecciones al mercado internacional. La política de competitividad, de apoyo, ¿sí?, para las pymes que están dentro del sector forestal industrial se basa íntegramente en ayudas de créditos fiscales. El programa de calidad de los alimentos argentinos, conocido como PROCAL, funciona mediante la otorgación, ¿sí?, de aportes no reembolsables que están destinados a promover inversiones intraprediales, ¿sí?, de carácter individual, y extraprediales, ¿sí?, fuera del predio donde producen, de carácter asociativo. Para poder acceder a ello se realiza mediante un proyecto. Si este proyecto, bueno, tiene una serie de pautas, en el caso de calificar para ayuda muchísimo a todo lo que es la promoción de estos agroalimentos mediante ferias, eventos, ¿sí? Ayuda también a que los productores puedan exponer sus productos y que sean de calidad. Además de, contribuir a garantizar la inocuidad de los alimentos y mejorar su inserción y posicionamiento en los mercados mediante esta difusión, ¿sí?, de las ferias y promoción del uso de los sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad. El Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software, ¿sí?, financia proyectos como, por ejemplo, proyectos de investigación y desarrollo que estén relacionados con las actividades comprendidas en el régimen de promoción, ¿sí?, que dijimos que son creación, diseño, desarrollo, producción e implementación y puesta a punto de los sistemas de software. Además, financia programas de nivel terciario o superior, ¿sí?, para la capacitación de recursos humanos. También financia programas para la mejora de la calidad de los procesos de creación, diseño, desarrollo y producción de software. Y por último, los programas de asistencia para la constitución de nuevos emprendimientos. Este tipo de proyectos nosotros lo vemos muchos en los secundarios técnicos, ¿sí? Allí se utilizan muchísimo esta herramienta. Y el programa de apoyo al sector para la industria del software y servicios informáticos, los beneficios fiscales que estaría otorgando sería, por un lado, un bono fiscal, ¿sí?, y además otorga desgravaciones de hasta el 60% del impuesto, ¿sí?, a las ganancias. Políticas de competitividad regional. Para fomentar estas competitividades regionales,
el Estado implementa dos instrumentos. Por un lado, la Agencia de Desarrollo Productivo, ¿sí? Que si ingresamos a la página de desarrollo productivo, vamos a encontrar 6 tipos de línea. Por ejemplo, la primera es el financiamiento, ¿sí? La más común, que lo que hace es otorgar préstamos a tasas bonificadas y además funciona como garantías para invertir y hacer reformas, pagar salario, comprar maquinarias y demás. Además tiene una línea de beneficios impositivos que se encarga de hacer exenciones impositivas, dar bonos fiscales, descuentos en tarifas, y demás incentivos. Después tenemos la línea de capacitación que brinda cursos presenciales y virtuales, además otorga descuentos y beneficios para capacitar a empleados. Después tenemos también la línea de exportar, ¿sí? Mediante otorgamientos de herramientas y beneficios para empresas de cualquier tipo de tamaño y de sector, ¿sí? Para que éstas puedan exportar. Después tenemos la línea de importación que se basa en otorgar permisos, descuentos y exenciones impositivas para ingresar productos al país. Y la última herramienta es la herramienta digital, ¿sí? Así que estas 6 herramientas se manejan dentro de la Agencia de Desarrollo Productivo. Y la siguiente herramienta que se utiliza como política de competitividad a modo regional es la promoción de complejos productivos regionales, conocido como los clústeres, y las redes productivas con impacto en el desarrollo regional. Serían conocidos como los polos industriales que están por casi todos los municipios, ¿sí? Así que esa línea de polos industriales está promovida por la promoción de complejos productivos y regionales. Políticas de inversión horizontal. Los instrumentos que maneja el Estado para promover políticas de inversión de este estilo son 4. Por un lado tenemos el régimen de bonificación de tasas, que el objetivo de este es mejorar el acceso y las condiciones de los créditos para las pymes, de manera que éstas puedan financiar sus necesidades de inversión y de capital a tasas de intereses que sean competitivas. Los destinos pueden ser proyectos de inversión, compra de maquinaria, pago de sueldos, adquisiciones de materia prima, gastos operativos, construcción, refacción, infraestructura, entre otros. Además tenemos, como habíamos nombrado anteriormente, el FONAPYME, ¿sí? El objetivo también, como es de política de inversión horizontal, va a tener el mismo objetivo, que es brindar financiamiento para las pequeñas y medianas empresas. El programa Pymes 2 y Estímulos Pyme está basado en proyectos de inversión productiva, ¿sí? Por un lado vamos a tener los créditos que da directamente el FONDEP, pero también tenemos inversiones estratégicas, ¿sí? Que va a financiar el Estado hasta 1 millón de pesos para medianas y grandes empresas. Después tenemos la línea de crédito de los leasing, que actualmente ronda hasta los 75 millones para adquirir bienes de capital a través de operaciones de leasing, ¿sí? Después tenemos los créditos VICE, que financia hasta 75 millones para las pymes. Y por último, los préstamos del Banco Nación, que son préstamos de hasta 50 millones para MIPYMES y grandes empresas, pero del rubro manufactureros. También dentro de esta línea de apoyo tenemos la línea de desarrollo exportador. Dentro de esta línea se va a financiar préstamos de hasta 50 millones para MIPYMES que exporten o que quieran exportar a Brasil, ¿sí? Esta línea de crédito se llama Capital de Trabajo para MIPYME que exportan a Brasil. También tenemos la línea de desarrollo federal y regional. Aquí tenemos inversiones, se van a financiar inversiones productivas que estén dentro de Santiago del Estero, Chubut, Catamarca, Jujuy, Misiones, La Pampa, San Juan, Tucumán, Formosa, Entre Ríos, Mendoza, Salta, Santa Cruz, Neuquén, La Rioja y Santa Fe. Además tenemos una línea que podemos utilizar de impulso a mujeres, ¿sí? Es un crédito para MIPYMES de la provincia de Buenos Aires, pero que estén lideradas por mujeres. Además tenemos, seguimos dentro de la línea de desarrollo federal y regional,
la línea de agricultura familiar que financia hasta 100 millones, hasta 100.000, disculpen, para capital de trabajo y gastos de evolución. Tenemos también el plan Ganar, ¿sí? Que son créditos para productores ganaderos, tamberos o cooperativas agropecuarias destinadas a capital de trabajo o inversión. Y por último, dentro de esta línea tenemos el plan Ganar Córdoba, ¿sí? Que financia a los productores agropecuarios y a frigoríficos de Córdoba. Después tenemos líneas de microcrédito, tenemos también líneas de emergencia ambiental, también tenemos destinos específicos, ¿sí? Que son varias las herramientas. Y después tenemos herramientas para pyme, como por ejemplo facturas de créditos electrónicas, también herramientas para obtener garantías de los EGR, ¿sí? Que ya lo estuvimos detallando. Así que bueno, como verán, las líneas para este tipo de créditos son diversas, ¿sí? y facilitan un montón poder hacerse de la inversión del dinero para poder invertir. La política de inversiones regionales tiene como objetivo ofrecer financiamiento, ¿sí? Solamente financiamiento para el capital de trabajo, para adquisiciones de activos, pero que estén fijos, ¿sí? Que no sean movibles, y para preinversión. A continuación vamos a ver las políticas de exportación horizontal, ¿sí? En este tenemos tres tipos de línea. Por un lado, el Pro Argentina 2, que tiene por objetivo diseñar e implementar todos los tipos de instrumentos para que aumente la competitividad de las pymes en un marco territorial, ¿sí? Apoyando la cadena de valor y a que éstas se logren consolidar dentro del Mercosur, ¿sí? Impulsando el desarrollo de esquemas que sean asociativos de modo sectorial para que alcancen una internalización mucho más eficiente de estas pequeñas y medianas empresas, ¿sí? A modo de alentar su creación y que se consoliden estas pymes, pero de modo exportadoras. También tenemos los créditos de la producción regional exportable, ¿sí? La función que tienen es brindar asistencia financiera a las empresas que estén radicadas en provincias argentinas, pero cuya producción muestre perspectiva exportable, ¿sí? Y por último tenemos los grupos de exportadores. El objetivo que tienen es facilitarles a ellos el acceso, ¿sí? De las pequeñas y medianas empresas para que logren llegar a mercados externos. Veamos a continuación, dentro de un organigrama, cómo se maneja el Estado para tener instituciones de fomento a las pymes, ¿sí? A la cabeza vamos a tener el Estado Nacional, que funciona con su mano derecha, que sería el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? A su vez, ellos van a tener a cargo el Ministerio de Economía y Producción. Además de este ministerio, tienen dentro de la misma línea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, ¿sí? Dentro de cada uno de ellos se van a desprender diversas secretarías, ¿sí? que tienen a su disposición, como por ejemplo, en el caso del Ministerio de Economía y Producción, tiene dentro de su línea la responsabilidad de manejar la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, ¿sí? Que esta a su vez se encarga de la Subsecretaría de Industria, ¿sí? Como ven en pantalla están todas relacionadas, pero lo más importante que nos interesa que logren identificar dentro de este organigrama es dónde se ubican la CEPYME y el FONTAR, ¿sí? Que son los que más hemos hablado dentro del presente video, ¿sí? Entonces tenemos la CEPYME, responde al Ministerio de Economía y Producción, y todas las líneas del FONTAR van a responder al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Ahora que sabemos a quién responde el FONTAR, ¿sí? Que es el Fondo Tecnológico Argentino,
necesitamos saber un poquito más de ellos. Y el Fondar nació en el año 1994, es una institución totalmente orientada para el segmento de empresas, pero no solamente de las pymes, porque hasta aquí lo hemos relacionado íntegramente con las pymes, pero no, sepamos que es para todo el segmento de las empresas. A partir del año 2001, de esa crisis tan grande que tuvimos, el Fontán sufrió una retracción en cuanto a los proyectos que podía aprobar, ¿sí? Pero en el 2003 comenzó nuevamente su expansión y hasta el día de hoy tiene un crecimiento muy sólido. El Fontar combina funciones de primer y segundo piso, ¿sí? Es decir, da subsidios en forma directa, como son los casos de los ARN, pero además opera como banca. Marco general de las políticas locales de competitividad y comercio exterior. Tengamos en cuenta que este marco de competitividad regional, ¿sí? Locales más que nada, está en boga, ¿sí? Y en crecimiento en la actualidad. Nosotros lo podemos ver en el caso del municipio de Quilmes, ¿sí? Que tiene un parque industrial importante, en el caso de Almirante Brown también, ¿sí? Entonces podemos concluir que en las últimas décadas han aparecido en gran cantidad estas experiencias locales, pero sumado con el rubro de comercio exterior, ¿sí? Porque las políticas de gobierno están llevándolas hacia ese sector, a que las empresas no se queden solamente en un comercio local, sino que tengan acceso y facilitarles las herramientas para el comercio exterior. Entonces, de este modo, sí, con esta ayuda que brinda el Estado, aumentaron muchísimo la cantidad de municipios que crearon oficinas municipales de comercio exterior, ¿sí? Esta tendencia al mayor involucramiento de los gobiernos locales en el desarrollo productivo fue orientado hacia afuera, ¿sí? Y bueno, podemos entender de esta forma, ¿sí? En base a todas las políticas que hemos abordado en el presente video, entendemos que el énfasis en el desarrollo industrial con participación de pymes, políticas de empleo e innovaciones incrementaron muchísimo en el último tiempo y que los gobiernos locales, en este caso, pueden trabajar con otros gobiernos locales, con ONG o con otras instituciones a modo de acoplarse, aunar conocimientos y criterios y así fomentar mucho más el comercio exterior. En base a todo lo que hemos visto, podemos hacernos esta pregunta y encontrar las respuestas también. ¿Por qué los municipios podrían realizar actividades de comercio exterior y desarrollo local? Y nosotros entendemos, en base a todo esto que venimos abordando, que los municipios lo pueden hacer porque son los agentes estatales más cercanos a la población y a las empresas, ¿sí? Además, porque estos conocen con mayor profundidad cuál es la realidad local. Y además, porque tienen las mayores posibilidades de éxito para diseñar políticas que sean mucho más adecuadas. Grados de la intervención del gobierno municipal, ¿sí? Los gobiernos municipales pueden actuar sobre la firma individual exportadora o aquella que es potencialmente exportadora, ¿sí? Van directamente a la empresa. También pueden actuar sobre el encadenamiento productivo, ¿sí? Como lo vimos en los clústeres, ¿sí? O en esos polos industriales. Bueno, pueden actuar allí interviniendo sobre la cadena productiva, ¿sí? Los agrupan de modo más fácil para poder reducir los costos que tienen. O también pueden actuar sobre el sistema económico en su conjunto mediante todas las políticas horizontales que acabamos de ver, ¿sí? Que fueron más que nada sobre beneficios fiscales. Actividades que se podrían desempeñar dentro de los municipios, ¿sí? Estos son recomendaciones. Por un lado, los municipios podrían identificar la oferta local que es exportable, ¿sí? Una vez identificado, pueden hacer un diseño y aplicación de políticas de promoción industrial, ¿sí?
Una vez que tienen la identificación, pueden diseñar, ¿sí?, qué políticas van a hacer, lo pueden llevar a la práctica mediante el desarrollo de actividades de innovación y adaptaciones tecnológicas, ¿sí? Además, ¿sí?, con esto ya está investigación realizada, lo que pueden hacer es identificar las oportunidades comerciales en el exterior para los empresarios locales, ¿sí? Ellos tienen muchas más herramientas que las que tienen a veces los productores locales. Además, pueden hacer adquisiciones de tecnologías de productos para difundir hacia las firmas locales. Además, pueden actuar como respaldo a las pymes en sus negociaciones con bancos privados para su mejor acceso al financiamiento. Esto lo pueden realizar mediante las políticas horizontales, ¿sí?, que venimos hablando un montón. Además, pueden fomentar la creación de condiciones para convertir en exportadores los esfuerzos para convertir en exportaciones los esfuerzos de reconversión interna del aparato productivo argentino, ¿sí? A esto también le podemos sumar la atención a las características, ¿sí?, de cada mercado, de tipos de bienes, al diseñar estrategias de desarrollo de la competitividad internacional de los bienes producidos localmente. Y por último, la recomendación que podemos hacer es que realicen una colaboración con la conformación de consorcios de exportaciones regionales. Lo que vemos en pantalla son las organizaciones que realmente colaboran con los municipios, ¿sí? Bueno, por un lado vemos a la Fundación Exportar, también tenemos a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, la CEPIME, que hablamos un montón, ¿sí? Va Exporta, Fundación Bank Boston, Federación Argentina de los Municipios y por último Consejo Federal de Inversiones. Estos funcionan como un agente muy importante a la hora de el progreso de las pequeñas y medianas empresas. Y por último, veamos algunos de los municipios que efectivamente realizan actividades de comercio exterior. En principio, vamos a poner el municipio de Florencio Varela, que lleva a cabo una muy buena gestión de comercio exterior. También tenemos al municipio de Lanús, Olavarría, Rauch, Mar del Plata, ¿sí?, Morón, Quilmes, Junín, Laprida, Pergamino, Lomas de Zamora, Tandil, Vicente López, Avellaneda, Almirante Brown, Maipú y San Martín, ¿sí? Estos municipios vienen trabajando desde hace ya mucho tiempo en la generación de estos espacios de polos industriales. Al principio fue el objetivo, en el caso de Almirante Brown, ¿no?, que es el que más conozco, fue juntar a las empresas en un polo industrial y luego trabajar allí sobre las cadenas de valor. Una vez que estas cadenas de valor estuvieron bien aunadas, lograron un buen margen de competitividad, ayudó a estas empresas en sus actividades de comercio exterior. Por eso decimos que es muy importante que las actividades del municipio estén abordadas a ayudar a las pequeñas y medianas empresas para sus actividades de comercio exterior, ya que son el primer eslabón, ¿sí?, de un progreso económico.